Potencia suministrada a una resistencia. Ley de Joule. La energía eléctrica es útil porque puede transferirse fácilmente en otras formas de energía. En aparatos como calentadores eléctricos, estufas, tostadoras, etc., la energía eléctrica en una resistencia de alambre conocida se transforma en energía térmica y es lo que se conoce como efecto Joule. En una lámpara de filamentos como las antiguas, como las que existían antes, ¿no?, de que aparezcan las lámparas de bajo consumo y las de LED, el filamento del alambre delgado se calentaba tanto que brilla. Solo un porcentaje de la energía se transforma en luz visible, mientras que el resto, un 90% aproximadamente, se transforma en energía térmica. La transformación de la energía eléctrica en energía térmica se debe a que ocurren muchas colisiones entre los electrones en movimiento con los átomos del alambre. En cada colisión, parte de la energía cinética del electrón se transfiere al átomo con el cual colisiona. Como resultado, la energía cinética de los átomos del alambre aumenta. Por lo tanto, la temperatura del elemento del alambre también va a aumentar. El incremento de energía térmica puede transferirse como calor por conducción o convección al aire en un calentador o a los alimentos en una sartén, o bien puede transferirse por radiación al pan en una tostadora o ser emitida como luz. Para calcular la potencia transformada por un dispositivo eléctrico, tenemos que recordar que la energía transformada cuando un elemento infinitesimal de carga diferencial de Q se mueve a través de una diferencia potencial V es el producto de la diferencia potencial V por el elemento diferencial de carga. Si diferencial de tiempo es el tiempo requerido para que una cantidad de carga diferencial de Q se mueva a través de una diferencia de potencial V, entonces la potencia P, que es la tasa a la que se transfiere la energía, va a ser igual al diferencial de energía potencial dividido el diferencial de tiempo. Si reemplazamos el valor del diferencial, nos va a quedar V por el diferencial de carga dividido el diferencial de tiempo. Y la carga que fluye por segundo es diferencial de carga dividido diferencial de tiempo. Es lo que conocemos como corriente. Por lo tanto, podemos escribir que la potencia es igual al producto de la diferencia potencial por la corriente. Esta relación nos permite conocer la potencia transformada por cualquier aparato, donde I es la corriente que pasa a través de él y V es la diferencia potencial a la que está sometido. También nos proporciona la potencia de salida de una fuente, como por ejemplo el de una batería. Ahora bien, para el caso de una resistencia, utilizamos la ley de Ohm. Por lo tanto, la potencia la podemos expresar de esta manera. Habíamos dicho que la potencia era igual al producto de la tensión por la corriente. Empleando la ley de Ohm, la tensión es igual al producto de la corriente por la resistencia. De tal manera que nos va a quedar que la potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Y esta es la ley de Joule. La unidad de la potencia es el watt, que es igual a Joule sobre segundo. Es imposible tomar potencia eléctrica de una resistencia. La potencia eléctrica siempre fluye hacia la resistencia. Es decir, la resistencia no va a almacenar energía como los capacitores, sino que la va a disipar en forma de calor al medio que lo rodea. Energía y corriente en circuitos de corriente continua. Vamos a ver que la corriente eléctrica puede presentarse de dos maneras. Una, de una manera continua, y la otra de una manera alterna. La corriente continua es aquella que circula en un único sentido, la cual puede ser estacionaria o constante, es decir,
la corriente es constante en el tiempo, o bien que esta corriente sea variable en el tiempo, como este gráfico. Pero fíjense que sigue circulando en un único sentido, en este caso en el sentido positivo. La otra corriente es la corriente alterna. Esta cambia de sentido periódicamente. Como su nombre lo indica, va alternando, es decir, durante un tiempo va a estar de signo positivo, durante el otro tiempo va a ser negativa, luego va a volver a ser positiva, después negativa, y así sucesivamente. Existen dispositivos, ¿no?, que son capaces de mantener constante la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito al cual están conectados, como por ejemplo las baterías, las pilas o los generadores eléctricos. Estos reciben el nombre de fuentes de fuerza electromotriz, entre las cuales podemos destacar, por ejemplo, las pilas o las baterías, que son las fuentes de fuerza electromotriz más conocidas y son aquellas que generan energía eléctrica por medios químicos. También tenemos las máquinas electromagnéticas. Estas son las que generan energía eléctrica utilizando medios magnéticos y mecánicos, como por ejemplo un grupo electrógeno. Estos generadores entregan a las cargas la cantidad de energía necesaria para que se muevan. Esa energía entregada por unidad de carga que recorre el circuito es lo que se denomina la fuerza electromotriz o FEM. Se la representa con la letra epsilon y la unidad de medida es el volt. Por ahí, en algunos casos, también se utiliza la letra B para representar a la FEM. Fíjense que en la representación de la FEM siempre va a haber un borne negativo y un borne positivo, en donde el potencial del punto A va a ser menor que el potencial en el punto B. Lo que tienen que acordarse es que el borne más chiquito siempre es el borne negativo y el borne más largo es el borne positivo. En estos elementos, ¿no?, la carga al moverse siempre tiene un obstáculo que impide que el flujo se mueva libremente, como por ejemplo dentro de los electrodos de la batería. Por lo tanto, se puede decir que estos elementos tienen alguna resistencia, la cual se la llama resistencia interna y generalmente se la designa con la letra R minúscula. Como esta resistencia R está dentro de estos generadores, no se la puede separar. Y la van a encontrar representada de esta manera o bien también de esta otra forma. Los puntos A y B representan los dos terminales de la fuente y lo que medimos es el voltaje terminal B a B. Cuando no se extrae corriente de la fuente, el voltaje terminal es igual a la FEM. Ahora bien, si una corriente fluye desde la fuente, va a existir entonces una caída interna en el voltaje, que va a ser igual a la corriente que circula por la resistencia interna. De tal manera entonces que el voltaje terminal o voltaje real va a ser igual a la FEM menos esa caída de potencial interna. En los cálculos que realizamos, a menos que se especifique lo contrario, se supone a la resistencia interna despreciable y que el voltaje de la fuente es su voltaje terminal. Vamos a ver unos instrumentos de medición, como por ejemplo el amperímetro. Es un instrumento que nos permite medir la corriente que circula por su interior.
En el circuito lo tenemos que conectar en serie, es decir, que toda la corriente del circuito tiene que pasar a través del instrumento. Este equipo tiene una cierta resistencia interna, la cual, para no afectar el funcionamiento del circuito, debe ser lo más pequeña posible. Lo que tenemos que recordar siempre del amperímetro es que debe conectarse en serie. Otro instrumento de medida es el voltímetro. Este equipo nos permite medir la diferencia potencial que se aplica entre sus extremos. A diferencia del amperímetro, el voltímetro debe conectarse en paralelo. El voltímetro posee una resistencia interna que debe ser lo más grande posible. ¿Por qué? Para que de esa manera se evite que la corriente eléctrica se derive por el voltímetro. Entonces afecta lo menos posible a la corriente que está circulando por el circuito. Estos equipos se incluyen en un único dispositivo, el cual es denominado multímetro. El multímetro puede ser analógico, que prácticamente ya no se lo ve más, o digital, que es lo que hoy por hoy se está utilizando. Este multímetro consta de una perilla selectora con la cual nosotros vamos moviendo y en función a dónde colocamos la perilla nos permite medir, por ejemplo, voltaje de corriente continua, voltaje de corriente alterna, nos permite medir corriente continua. También, fíjense que nos permite medir las resistencias. Para ello, conectamos estas dos puntas de pruebas, el negro donde dice común y el rojo en el borne en el cual nosotros queremos medir. Movemos la perilla selectora en función de la medición que queremos hacer y nos va a indicar el valor. Otro instrumento de medida es el galvanómetro. Es un instrumento que nos permite medir corrientes y se lo utiliza en el puente de Wheatstone. ¿Qué es el puente de Wheatstone? Es la conexión de un circuito que nos permite determinar una resistencia desconocida si tenemos una resistencia variable de valor conocido y dos resistencias con valores también conocidos. ¿Cómo funciona? Realizamos este conexionado a una fuente, le conectamos la resistencia variable, la resistencia desconocida, las dos resistencias que conocemos e intercalamos un galvanómetro. Acuérdense que este galvanómetro nos va a medir la corriente que circula por este tramo. Ahora bien, si variamos esta resistencia hasta que el galvanómetro nos indica que no hay circulación de corriente. Es decir, que si no hay circulación de corriente, el punto A va a estar al mismo potencial que el punto B. Por lo tanto, la diferencia potencial entre C y A va a ser igual a la diferencia potencial entre C y B. De la misma manera, la diferencia potencial entre A y D va a ser igual a la diferencia potencial entre B y D. Esta diferencia potencial, ¿a qué va a ser igual? A la corriente I1 por la resistencia 1. Y esto va a ser igual a la corriente I2 por la resistencia desconocida. Si vamos a las otras diferencias de potencial, vamos a tener que la diferencia potencial entre A y D va a ser la corriente I1 por la resistencia 2 y la diferencia potencial entre B y D va a ser la corriente I2 por la resistencia 3. De esta manera tenemos dos ecuaciones con una sola incógnita. Entonces, por ejemplo, despejamos el valor de I1 de esta ecuación, va a quedar I2 por R3 sobre R2
reemplazamos acá y obtenemos el valor de la resistencia, que es igual a R1 por R3 dividido la resistencia R2. Y de esta manera obtuvimos el valor de una resistencia mediante el puente de Whiston.